Con motivo del 20 aniversario de las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio de 1977, el Congreso de los Diputados ha realizado este vídeo para que todos los españoles, para que todos ustedes conozcan qué es, cómo funciona, cómo trabaja el Congreso de los Diputados. Queremos que se conozca mejor el Congreso, porque es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático. Espero de todo corazón que este vídeo sirva para que todos perciban al Congreso como algo propio, como su propia casa, porque eso es, en definitiva, la casa de todos los españoles. En 1997 se cumplen 20 años de las elecciones generales a Cortes que se celebraron el 15 de junio de 1977. Es un aniversario importante para todos los españoles, pues en estos 20 años el cambio de nuestra sociedad ha sido muy profundo. Esa transformación en una gran parte se ha producido a través de la intensa actividad parlamentaria de las legislaturas hasta la fecha, que han favorecido el desarrollo de España en todos los campos. Congreso de los Diputados. 20 años de democracia. 20 años de la vida de todos. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad. En 1977, más de 18 millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso y el Senado durante aquella primera legislatura constituyente. La solemne sesión de apertura de las Cortes Generales fue presidida por el rey el 22 de julio de 1977. Desde entonces, en estos 20 años, ha habido solo 6 legislaturas, lo que significa, por una parte, gran estabilidad en la vida política, y por otra, que todos hemos elegido en varias ocasiones a nuestros diputados y senadores mediante sufragio universal, libre, directo y secreto. El Congreso y el Senado son órganos distintos y complementarios. Juntos forman las Cortes Generales, y en ellos los diputados y senadores están representándonos en conjunto a todos los españoles. Esta fue la composición del Congreso según las últimas elecciones generales que tuvieron lugar en marzo de 1996. Cada escaño es el lugar donde se sienta un diputado, 350 en total. El grupo o partido que tiene más escaños es, lógicamente, el que primero intentará formar gobierno. Los diputados elegidos permanecerán en su cargo una legislatura, que es el periodo que va de unas elecciones a otras. Generalmente, la legislatura dura 4 años, excepto cuando el presidente del gobierno decide la disolución anticipada de las cámaras y se convocan elecciones generales. De manera que los votantes tenemos cada pocos años la posibilidad de cambiar la composición del Congreso, renovando la confianza que hemos dado a los parlamentarios, o por el contrario, eligiendo a otros. Mientras una persona es diputado, tendrá 2 derechos especiales que sirven para garantizar que podrá ejercer su trabajo libre e independientemente, sin presiones ni abusos de poder. Estos derechos especiales son la inviolabilidad y la inmunidad. Las imágenes que vemos en televisión nos pueden llevar a pensar que el trabajo de un diputado se reduce a apretar un botón en distintas votaciones para aprobar, rechazar o abstenerse sobre el asunto debatido. Es cierto que esa labor que hacen los diputados es la que siempre sale en televisión. Y es importante, porque del resultado de las votaciones depende que una ley se ponga en marcha, y muchas veces las votaciones son muy igualadas y se necesita aceptar y negociar muchas enmiendas para conseguir que un texto salga adelante. Sin embargo, antes de llegar a esa votación, los diputados han tenido que trabajar durante semanas en ponencias, en comisiones y en las reuniones con su grupo parlamentario, y eso casi nunca se ve en televisión. La semana laboral de un diputado es muy ajetreada, sobre todo la de los que no viven en Madrid, que son la mayoría,
y que añaden a sus tareas los viajes de ida y vuelta cada semana a su lugar de origen. Un diputado se dedica al Congreso de lunes a jueves y el viernes a la circunscripción por la que salió elegido, para atender directamente a los ciudadanos que se lo pidan y trasladar sus problemas al Congreso. El horario semanal de un diputado empieza el lunes y sigue los martes por la mañana con la asistencia a las comisiones y subcomisiones donde se preparan las intervenciones para el pleno del martes y de días sucesivos. El miércoles y el jueves se reúnen los grupos parlamentarios a los que pertenecen todos los diputados. Las sedes de los grupos están en un edificio próximo al Congreso y no olvidemos que hay que preparar las interpelaciones al Gobierno y trabajar en las ponencias que van preparando las leyes que luego serán debatidas y aprobadas. El resumen es sencillo. Muchas horas con muchos temas tratándose simultáneamente y mucho tiempo fuera de casa. La Constitución da al Congreso y al Senado algunas de las funciones más importantes del Estado, como aprobar las leyes y controlar la acción de gobierno, es decir, vigilar que se cumpla el programa que el presidente del gobierno presentó al ser investido. No hace falta aclarar que ese papel lo desempeñan con especial celo los diputados de la oposición. El Congreso cumple también una función de enorme interés para todos: aprobar, después de las grandes discusiones que vemos y oímos en la televisión y los periódicos, los presupuestos generales del Estado. Más o menos el mismo ajuste de gastos que se hace en cada familia se lleva a cabo en el Congreso hasta llegar a una cifra global de la que han de salir todos los gastos del Estado. Como dijo un diputado, lo que no está en el presupuesto no está en el mundo. Y quedan aún más funciones del Congreso, como la de investir al presidente del gobierno y aprobar mociones de censura o de confianza. El Congreso de los Diputados tiene 3 órganos de dirección y administración: la Presidencia, la Mesa y la Junta de Portavoces. El presidente, que es elegido por la propia Cámara al principio de cada legislatura, convoca y preside los plenos, dirige los debates y vela por el cumplimiento del reglamento. La Mesa, órgano rector que elige el pleno, también representa a la Cámara y le corresponde el gobierno interior y la organización del trabajo parlamentario. Por último, la Junta de Portavoces está compuesta por los representantes de los grupos parlamentarios y su función principal es fijar el orden del día de las sesiones plenarias. Del Congreso emanan también 2 órganos claves de la vida democrática: el Tribunal Constitucional, que dictamina si una ley o algunos de sus apartados son contrarios a la Constitución, y el Defensor del Pueblo, que protege los derechos de cualquier español frente a la Administración. Recordemos que las 3 principales funciones del Congreso son la legislativa, la de control de la actividad del Gobierno y la de elaboración y aprobación de los presupuestos generales del Estado. No hay que confundir el Congreso con el Gobierno, pues, como antes hemos visto, en el Congreso participan personas de muy diversos partidos políticos, no solo del que ha ganado las elecciones. El Gobierno elabora y propone las leyes que el Congreso después tendrá que debatir y aprobar. A pesar de esta diferencia, Congreso y Gobierno colaboran estrechamente entre sí, y una de las tareas que tienen en común es la de dar vida a las nuevas leyes que los ciudadanos tendremos que obedecer. Esta capacidad es lo que llamamos la función legislativa, y por su complejidad ocupa gran parte del tiempo de nuestros diputados. Siempre, todos los días del año, hay leyes en elaboración, discutiéndose, votándose, o bien se revisan otras anteriores para adaptarlas a las nuevas necesidades de la sociedad. Veamos ahora el recorrido normal de una ley cualquiera, desde que se proyecta por primera vez hasta que se publica en el Boletín Oficial del Estado. El Congreso recibe todas las iniciativas de las leyes que proponen diversos sujetos. El más importante, como hemos dicho, es el Gobierno. No solo es el más importante, sino el que puede conseguir que los diputados estudien con prioridad el proyecto que les remite. Pero este derecho no lo tiene solo el Gobierno. Cualquier ciudadano puede proponer una ley que considere necesaria, siempre que reúna 500.000 de firmas de apoyo. Es lo que se llama la iniciativa popular. Si muchos ciudadanos se interesan y firman, crearán entre todos una proposición de ley que harán llegar hasta el Congreso,
como ha sucedido ya con 18 iniciativas populares de ley en estos 20 años de democracia. Otros sujetos que también pueden proponer leyes son las comunidades autónomas y los propios miembros de las cámaras. Por cualquiera de estos caminos ya está la iniciativa en el Congreso. Aquí se ponen en marcha nuestros diputados para decidir cuanto antes si este texto sigue adelante y llegará a ser aprobado o si se rechaza. Esto lleva, como es lógico, su tiempo. Sin embargo, se vota y se aprueba una media de una ley por semana. Más de 1000 ha aprobado el Congreso desde 1977. Cualquier ley se compone de docenas de artículos que han de ser revisados, mirados con atención y discutidos para que el texto resultante sea el mejor de los posibles. Este análisis se realiza en ponencias y en comisiones, en las que diversos grupos de diputados exponen su punto de vista y sus sugerencias o cambios. Estas reuniones son parte de la actividad parlamentaria y un continuo ejercicio de democracia para nuestros diputados, ya que de ellas salen los acuerdos y pactos de mayor trascendencia. Por fin, el texto con todos los cambios que haya sufrido se vota por todos los diputados en el Pleno del Congreso. Si la mayoría vota a favor, el proyecto pasa al Senado. Si no hay modificaciones, se eleva al Rey, que lo firma. En los días siguientes, la ley saldrá publicada en el Boletín Oficial del Estado y desde ese momento todos estamos obligados a cumplirla, incluso los que votaron en contra. Eso es vivir en democracia. Este es el proceso que han de seguir todas las leyes, incluidos los presupuestos generales del Estado que antes hemos mencionado y que son una de las leyes más importantes y que con más atención discuten y elaboran nuestros diputados. Veamos ahora en qué consiste la función de control. Se trata de mantener durante toda la legislatura la vista puesta en las acciones del gobierno investido por el Congreso. Durante la legislatura, ese gobierno estará pasando una especie de evaluación continua ante los parlamentarios. Si un diputado no está conforme con una decisión del Ejecutivo, plantea una interpelación o una pregunta. Un conocido periodista dijo que las interpelaciones se parecen a los tangos en que están llenos de quejas. Así es, pero resultan un buen sistema para asegurar que el gobierno cumple las promesas por las que fue votado mayoritariamente. Por eso, cada año nuestros diputados plantean al gobierno una media de 4000 preguntas e interpelaciones, que éste ha de responder de viva voz o por escrito. Y dentro de esta función están también acciones de más gravedad que pueden conducir a que se destituya al gobierno y sea sustituido por otro, como la moción de censura que plantea un grupo de diputados cuando cree que el gobierno no puede seguir ejerciendo su función, o la cuestión de confianza que presenta el gobierno para pedir que el Congreso le reafirme su apoyo. En estos 20 años no se ha dado el caso de que un gobierno pida confianza y el Congreso se la niegue. Y así es como el Congreso de los Diputados está creando día a día nuevas páginas en la historia de nuestro país. En estos 20 años, este palacio ha sido escenario de momentos cruciales y se han sentado en él las bases que nos permiten mirar al futuro con confianza. Cada día, desde el Congreso de los Diputados, se oye la voz de los españoles. Aquí no estamos representados la mayoría, sino todos. Vamos ahora a recorrer el edificio del Congreso de los Diputados. Todos conocemos ya, por haberlo visto tantas veces en televisión, el Salón de Plenos. También identificamos la puerta principal, que solo se abre en las grandes ocasiones, con los 2 leones de bronce que protegen la soberanía popular. Pero este edificio alberga muchos más rincones interesantes llenos de historia y en los que han sucedido grandes momentos de la vida de nuestro país. Anécdotas, discusiones, acuerdos, saludos y discursos inolvidables. Porque esta Cámara ha tenido el honor de ver a los mejores oradores españoles de los últimos 2 siglos, que han creado un estilo español de hacer parlamentarismo, un estilo de oratoria y también de humor. El Congreso, tal como lo conocemos hoy, tiene su sede en este edificio de la Carrera de San Jerónimo. Antes estuvo en la iglesia de San Felipe Neri de Cádiz, donde se promulgó la Constitución de 1812, llamada La Pepa,
porque se aprobó el día de San José. Fue una constitución que duró poco. Por eso, durante mucho tiempo, cada vez que se reclamaba una nueva ley fundamental, se escuchaba el grito de ¡Viva la Pepa! El general Riego consiguió que fuera proclamada de nuevo, y Fernando VII, el rey, la aceptó con aquella famosa frase de «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional». En ese momento las Cortes estaban en Madrid, en el solar que hoy ocupa el Teatro Real. Pero no acabó ahí su peregrinaje. En 1823 entraron en España los 100.000 hijos de San Luis dispuestos a restaurar el poder absoluto, y los diputados pusieron tierra de por medio hasta Sevilla, donde siguieron reuniéndose en la iglesia de San Hermenegildo y después otra vez en el primer edificio que hemos visto, en Cádiz. Por fin, tras muchos avatares más, en 1850, la reina Isabel II inauguró este Palacio de la Carrera de San Jerónimo, que se convirtió en la sede del Congreso de los Diputados. Como vemos, la defensa del sistema democrático ha sido históricamente una reivindicación constante del Congreso. Estábamos ya en la segunda mitad del siglo XIX. Fue una época de gran actividad parlamentaria. En esta galería se conservan los retratos de todos los presidentes del Congreso. En esta época surgen grandes oradores como Emilio Castelar, cuyos discursos suscitaban tanta expectación como hoy las retransmisiones deportivas. Aquí se encontraba don Emilio con Cánovas, inspirador de la Restauración, Sagasta, Moret, Cristino Martos o Silvela. La República de 1931 fue también una época de brillantes oradores. Manuel Azaña, Julián Besteiro, José María Gil Robles o Indalecio Prieto son recordados hasta nuestros días. Y durante el periodo franquista se establecieron Cortes Orgánicas, que duraron desde 1942 hasta 1977, pero no se puede decir que tuvieran las características de un parlamento democrático, ya que faltaban dos premisas básicas: la pluralidad política y elecciones libres. Siendo presidente de las Cortes Torcuato Fernández Miranda, se aprobó la Ley para la Reforma Política. Y por fin, las elecciones generales de 1977 abrieron camino a la actual Constitución, que se aprobó por referéndum popular el año siguiente y que trajo a nuestro país un sistema democrático, plural e igualitario. En nuestros días, el Congreso no ocupa solo el palacio que vemos. Sus dependencias e instalaciones han ido creciendo. Pero por su belleza e historia, es el edificio principal el que más nos interesa. Guarda tesoros artísticos como estas estatuas de los Reyes Católicos en mármol blanco de Carrara, que desde aquí asisten a todos los plenos sin inmutarse. La biblioteca es otra joya del edificio. Fue construida a finales del siglo pasado y alberga más de 200.000 libros, entre ellos muchos de extraordinario valor. En el edificio del Congreso se conserva el original firmado de nuestra Constitución actual y de todas las anteriores. Aquí vemos una copia de la Constitución de 1812 al pie de una espléndida estatua de Isabel II. En cualquier rincón del palacio podemos encontrar espléndidos cuadros, esculturas, relojes y muebles de gran valor. Todo pertenece a los españoles, que pueden visitarlo llamando al teléfono 91 390 6000 para concertar el día y la hora de la visita. Los sábados también puede visitarse el Congreso sin necesidad de pedir cita, aunque el número de visitantes es limitado y se entra por turno. Muchas de las salas, como vemos, son dependencias históricas, pero no solo sirven para mirarlas, sino que se usan a diario para la actividad normal del Parlamento. En ellas se reúnen las ponencias y comisiones y se discuten todos los proyectos y proposiciones de ley en el Congreso. Y no olvidemos los pasillos, en los que se produce la mayor parte de la información política nacional.
A veces es difícil recorrerlos por la gran cantidad de periodistas que esperan a los diputados, ministros y gobernantes para conseguir la crónica del día. También son un lugar interesante para tomar el pulso a la actualidad política. Decía un famoso periodista parlamentario que en los pasillos del Congreso se dice todo lo que se piensa sin pensar en lo que se dice, mientras que en el hemiciclo hay que pensar lo que se dice, aunque no se diga lo que se piensa. Parece un trabalenguas, pero en política la diplomacia es fundamental. Ya han pasado los tiempos en que los diputados se retaban a duelo después de una sesión tormentosa. Hoy también tenemos grandes oradores, momentos muy intensos, divertidos a veces, cruciales casi siempre, en los que se está construyendo el futuro de nuestro país. El Congreso es la casa de todos los españoles y por eso todos son bienvenidos.